las manos del Maestro. ¿Sabes qué es la guerra espiritual? Es el prepararnos para ir al campo de batalla y arrebatarle al enemigo todo aquello que por derecho legal nos pertenece, usando el conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De manera que cuando el apóstol Pablo se refiere que nuestra lucha no es contra sangre y carne, está hablando que no es contra las personas, sino contra una influencia espiritual que opera en ellas. Un mundo que para ti es tal vez desconocido, pero que es real. Quizás te preguntes, ¿qué hacer para alcanzar la victoria a través de la guerra espiritual? Es por eso que a través de esta reflexión te compartiré 5 requerimientos que te ayudarán a tener el conocimiento para ser efectivo en la guerra espiritual. El primer requerimiento que debes conocer es la resistencia. La palabra del Señor dice en 2 de Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto habla de la capacidad de resistir y soportar las dificultades, la adversidad o la tensión. Debemos resistir los problemas para ser buenos soldados de Jesucristo. Resistir habla acerca de que tú y yo debemos mantenernos firmes, sin fluctuar, confiando en que la victoria llegará. Hoy te quiero decir que Dios está de tu lado, que no te ha dejado, que no te ha abandonado. Cuando te has sentido desfallecer, Él ha visto tu aflicción. Él declara a través de su palabra en el Salmo 34:5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Por eso, mi querido amigo, las Sagradas Escrituras nos hablan que para alcanzar tales victorias a través de la guerra espiritual, la fe es un ingrediente fundamental para lograrlo. Como declara la epístola de Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Te animo a que no te dejes arrastrar por el viento de la duda. Permanece firme y de un solo ánimo, sin inconstancia, porque de esta manera lo recibirás todo del Señor. El segundo requerimiento es el aborrecimiento. El Salmo 139:22 dice, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. El salmista David se refería a que debemos convertirnos en enemigos de todo espíritu o de todo aquello que se levante en contra de nuestra vida. Por eso, debes levantarte agresivamente en contra de toda depresión, bancarrota y todo aquello que quiera perturbar la riqueza de tu salud. Cuando David está hablando del aborrecimiento en este salmo, hace énfasis a una profunda repulsión, antipatía y repudio por aquello que nos perturba. En la guerra espiritual debemos aborrecer el mal y a los espíritus malignos, por cuanto Jesús dijo en Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Al que Jesús llama el príncipe de este mundo es al diablo y con él sus demonios que nada tienen que ver en su reino. El tercer requerimiento es el conocimiento. Esto habla de no ser ignorantes de las artimañas del diablo. La palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En la Biblia encontramos una figura bíblica llamada Daniel, quien alcanzó su rompimiento a través de la guerra espiritual en medio de su conflicto, usando el ayuno como una de las armas de la guerra espiritual.
La palabra del Señor dice en Daniel 10:1: En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Es necesario tener el conocimiento del conflicto que vives para ser efectivo en la guerra espiritual. Pues así como Daniel, ese conflicto debe convertirse en el blanco que vamos a atacar. Según este relato, debemos tener una clara comprensión de lo que estás atravesando. Llámese divorcio, adicción a las drogas, deudas, enfermedades, enemigos ocultos y todo aquello que esté operando en contra de tu vida, que no te permite enfocarte en alcanzar tu propósito en Dios, para el cual fuiste diseñado. Pues el Señor afirma en su palabra en el Salmo 138:8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El cuarto requerimiento es la persistencia. El Salmo 18:37 dice: Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Persistencia habla acerca de la capacidad de proseguir con decisión a pesar de la opresión. Debemos ser persistentes para luchar contra el enemigo. El salmista David tenía claro que cuando se está en guerra, no debemos bajar los brazos hasta derribar a nuestro enemigo. David, lo que se proponía con aquello que le hacía frente, no cesaba hasta lograr sus triunfos. Hoy te invito a que no desmayes por más grande que parezca tu enemigo. Persíguelos como hacía David hasta derribarlos. La Biblia dice que Dios va con los que avanzan, no con los que retroceden. Dios quiere que te armes de fe, que seas agresivo, porque los que son persistentes, Dios siempre les entregará su victoria. Mira lo que declara la palabra de Dios en Job 22:28. Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Sé firme, persiste, que según esta palabra, Dios promete un gran rompimiento en tu dificultad. Otro soporte para enriquecer o profundizar lo encontramos en el relato de 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David no se dejaba amedrentar de la magnitud de su problema, porque conocía al Dios al que le servía. Cuando conoces al Dios al que le sirves, no te amilanas ante el gigante, sino que lo desafías y demuestras que no es lo grande que aparenta ser, sino la grandeza de aquel en el que has depositado tu confianza. Siempre toma la palabra de Dios. Cuando el diablo te provoque trayendo alguna dificultad y quiera afligirte, declárale siempre como lo hizo el salmista: en nombre de quien tú vienes. Esto es, en Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el también conocido como Jehová Sabaoth, uno de los tantos nombres de Dios en el hebreo. Recuerda que quien te persigue o te provoca no te está provocando a ti, sino al Dios Todopoderoso, y tu enemigo será derribado por él. Y quinto y último requisito es la separación. La Biblia declara en 2 de Timoteo 2:4: Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mantente apartado. Ninguna persona que está en la guerra se deja enredar ni distraer con los asuntos terrenales de esta vida. Como dice la Escritura en el libro de Santiago 4:5: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Debes tener claro que a la hora de hacer la guerra espiritual, perteneces al ejército de Dios. Cuando sabes que perteneces al ejército de Dios y estás apartado para Él,
tienes la autoridad de confrontar y de desafiar a tus enemigos, como lo hizo el gran profeta de Dios, Elías. Por eso, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. No claudiques en dos pensamientos, sé de un solo ánimo, porque los que son de un solo ánimo recibirán las victorias del reino de Dios. Toma ahora estos 5 requerimientos que te hemos compartido para ser efectivos en la guerra espiritual. Toma tu lugar y ponte en posición de guerra y declara la palabra de Dios que has recibido. Eres un soldado del ejército de Dios y tienes el respaldo de Jehová de los ejércitos. Él es tu Padre bueno que está interesado en darte siempre todo lo bueno y las más grandes conquistas. Por eso, ahora levántate y declara conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, apago con el escudo de la fe todo dardo de fuego del maligno que lance contra mí y los míos. Derribo toda envidia, enojo, amargura e ira que se ha lanzado contra mi vida en el poderoso nombre de Jesús. Ato y reprendo todo espíritu de celo dirigido hacia mi vida en el nombre de Jesús. Hoy declaro que el enemigo no podrá quemar mi cosecha ni mis bendiciones. Cancelo en el nombre de Jesús todo espíritu de maldad enviado en contra de mi vida. Apago toda palabra impía hablada en contra de mi vida. Atamos todo chisme dirigido en contra de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Declaro que soy redimido de la maldición a través de la sangre de Jesús, como dice la palabra del Señor en el libro de Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hoy declaro que escojo la bendición en lugar de la maldición y vida en lugar de muerte, según Deuteronomio 11:26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Ato en el nombre de Jesús y echo fuera toda maldición generacional. Reprendo todo espíritu de muerte de mi familia, todo espíritu de muerte en mi empresa. Profetizo que mi empresa se levanta en el nombre de Jesús, que lo improductivo se vuelve productivo para la gloria de Dios. Declaro en el nombre de Jesús que nací para la victoria y no para la derrota, porque su palabra dice en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eres un vencedor, decláralo en esta mañana, soy un vencedor en Cristo Jesús. Cristo ya venció por ti, por tu casa, por tu familia, por tus hijos. Levántate, toma toda autoridad en el nombre de Jesús y ve por tu bendición. Di, hoy rompo y me libero de toda maldición e iniquidad generacional como resultado de los pecados de mis antepasados. En el nombre de Jesús, destruyo todas las maldiciones de la brujería, la hechicería y toda adivinación en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Rompo con todo orgullo y rebelión en el nombre de Cristo Jesús. Me libero de toda maldición de muerte y destrucción en el nombre de Jesús. Reprendo toda maldición de enfermedad y malestar en mi cuerpo en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Ato y me libero de toda maldición de pobreza y deuda en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Me declaro libre de toda maldición de rechazo en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Hoy declaro que soy libre de toda esquizofrenia por la sangre de Cristo. Rompo toda maldición de divorcio y separación en el nombre de Jesús y su poderosa sangre. Declaro hoy que soy libre de toda confusión mental. Por la sangre de Cristo me declaro libre de toda enfermedad que pueda causar accidentes o muerte prematura. Ato y rompo toda palabra negativa hablada en mi contra por otras personas en el nombre de Jesús. Cancelo toda maldición que haya desatado sobre mi propia vida a través de palabras negativas que haya dicho en mi contra, en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda manifestación demoníaca en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús.
No aceptamos ningún espíritu de drogadicción en nuestra familia. Atamos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos que nuestra generación le sirve a Dios, que es una generación del reino de Dios. Hoy, Señor, cubrimos nuestra casa, nuestra familia con la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Atamos todo espíritu controlador de las mentes que me insta a lo malo. Declaro que yo tengo la mente de Cristo, pienso como Cristo, actúo como Cristo, escucho como Cristo, veo como Cristo, como la misma palabra de Dios lo afirma en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensar así es como Cristo piensa, siempre de una manera victoriosa y no de fracaso, porque todo su pensamiento hacia nosotros son pensamientos de bien y no de mal. A través de esta oración de guerra espiritual, cree por tu milagro de sanidad divina en tu vida, sobre tus hijos, tu esposo, tu esposa, sobre un pariente, un amigo, sobre un compañero de labores, un compañero de universidad, y declara ahora en el nombre poderoso de Jesús que toda migraña, toda esquizofrenia, todo cáncer en la próstata, cáncer de mama, todo tumor cerebral sea sanado, toda desviación en la columna, todo problema en el sistema nervioso central sea libre, sea sano en el nombre de Jesús. Todo problema de matriz, caída, quiste en los ovarios, todo insomnio, toda parálisis cerebral, toda otitis, todo problema respiratorio, todo cáncer de pulmón, sida, leucemia, desaparece de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Todo mal de Parkinson, todo problema de astigmatismo y miopía, recibe tu sanidad. El Espíritu Santo de Dios glorifica a Cristo en tu cuerpo para su gloria, para su honra y su alabanza. Amén y amén. Bendiciones. Después de haber hecho esta oración de guerra espiritual, da gracias a Dios por la victoria que ya te entregó. Celebra tu milagro y testifica para que en otros aumente su fe.